Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. De la Universidad Maya de la materia farmacología. Nosotros nos tocó presentar los anestésicos. Los integrantes del equipo somos Diana Medina Solís, Alan Benítez Alvarado, Jesús Álvarez, Wendy Delí Jiménez Rodríguez. La farmacología se divide en dos ramas claves, farmacocinética y farmacodinámica. Estudian los productos farmacológicos y otras sustancias químicas, abarcando sus efectos biológicos, su destino en el organismo, su liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se puede dividir en funciones del órgano del cuerpo que se está estudiando, con ramas como la farmacología cardiovascular, neurofarmacología y farmacología clínica. También se entiende por forma farmacéutica el estado final bajo el cual se presenta un medicamento para su uso práctico. Farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, como su absorción, distribución, metabolización y excreción. La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción para implementar, como su interacción con el recto, fenómenos de dosis-respuesta, así como los procesos metabólicos. Anestésicos. La anestesia. La anestesia general se caracteriza por pérdida de conocimientos, analgesia y amnesia, relajación del músculo esquelético y pérdida de reflejos. Los anestésicos inhalatorios solo deben administrarse por un anestesista que use equipo de reanimación y anestesia en los hospitales para asegurar las funciones respiratorias y cardiovasculares del paciente. La anestesia se puede clasificar en tres diferentes grupos: anestésicos inhaladores, anestésicos parentales y fármacos complementarios. Estos son los tres grupos de anestésicos. Yo les voy a hablar sobre los analgésicos inhalados. Bueno, los analgésicos inhalados son sustancias volátiles que se emplean en algunos procedimientos quirúrgicos. Sirve tanto en como seres humanos, tanto como en animales. Sirve para aumentar el umbral de sensibilidad de dolor y eliminación de estado de vigilancia, ya que este es un compuesto químico que se posee en las propiedades analgésicas generales que se administra por la inhalación. Bueno, estos analgésicos inhalados se pueden dividir en dos grupos, lo que es el grupo 1 de analgésicos volátiles, que incluye lo que es el alotano, el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano, que ese es el primer grupo. El segundo grupo del cual se divide también es el analgésico gases, que es el óxido de nitroso, que es el más común para los gases anestésicos, que está como el cipropano, ciclopropano y el xenón son más utilizados. Bueno, yo les voy a hablar de dos fármacos analgésicos inhalados que son más comunes ahora, que es el desflurano, que es un medicamento de alta volatil que se puede tener a una temperatura ambiente, pero de lo que sí se debe conservarse el frasco tapado, 100% tapado, después de que ya lo hayas abierto. Se utiliza con más frecuencia en las intervenciones quirúrgicas de los pacientes externos. Bueno, su farmacodinámica de este fármaco sobre el sistema nervioso central produce una buena anestesia controlada, que en el periodo de introducir es al menos que se utiliza 5 minutos máximo, y aumenta el flujo sanguíneo del sanguíneo cerebral. En lo que es el cardiovascular tiene un efecto inotrópico menos moderado, ya que se puede producir hipotensión al disminuir. En lo que es la respiración, produce una depresión respiratoria y de broncodilatación. En lo que es el músculo, pues produce una buena relajación directa en el músculo que es extraído. Su farmacocinética de este fármaco es que se distribuye por todo el cuerpo más rápidamente que otros agentes analgésicos volátiles.
Es uno de los medicamentos más utilizados que efectivamente la anestesia actúa demasiado rápido. Bueno, el siguiente fármaco, que es el lisoflurano, puede ser igual, es un fármaco que se utiliza de inhalación. Es un medicamento que actúa a nivel cerebral produciendo anestesias generales para todo tu cuerpo. Se utiliza para la pérdida de conciencia y la reactividad de estímulos dolorosos intensos. Digamos, dolores así de, te podría decir, de brazo y que te duela mucho, lo puedes utilizar porque es uno de los analgésicos más utilizados. Igual, este medicamento se administra por vía respiratoria, por vía de inhalación, que es por la respiración, a través de las vías respiratorias como inducir de la anestésica e intervenciones quirúrgicas. Digamos, la farmacodinámica de este fármaco es sobre el sistema nervioso central. Igual puede producir inconsciencia por medio de su acción en el sistema nervioso central. Por causa de mucho medicamento puede provocar esos casos. En lo que es hacia lo cardiovascular, igual es un medicamento a otro analgésico inhalado de este tipo del fármaco. Deprime los sistemas cardiovasculares. Y sobre la respiración, pues deprime los sistemas respiratorios. Su farmacocinética de este fármaco es mínimo de aproximadamente del 0.2%, sobre todo el fluoruro inorgánico y casi todo el fluorurano de administración se excreta sin tener problemas hacia los pulmones. Bueno, otro medicamento es el enflurano. Es un anestésico éter halogenado inhalado que se utiliza para cirugías generales. Bueno, este igual se administra por lo que es la vía de inhalación por vaporizador con calibración específica. Bueno, su composición es de 100 mililitros de líquido anestésico. Su acción terapéutica es anestésico general por la inhalación. Sus indicaciones: la inducción, el mantenimiento de la anestesia general en concentraciones bajas, ya que pueden utilizarse durante lo que es el embarazo y parto. Su farmacocinética de este fármaco es que atraviesa las barreras hematoencefálica y placentaria. Tiene una coeficiente de aparición sangre-gas relativamente bajo y una distribución tricoparental. Bueno, el alotano es un potente anestésico cuyas propiedades permiten una pérdida de la conciencia suave y rápida y bastante rápidamente, que se basa en la anestesia con la abolición de la respuesta a estímulos dolorosos. Su mecanismo de acción no se le conoce su mecanismo, ya que es acto por lo cual los anestésicos por inhalación producen pérdida de percepción de las sensaciones o inconsciencia. Su farmacéutica es líquido, ya que denomina común internacional como alotano. Su composición es de que contiene 250 mililitros el frasco. Su farmacocinética es que alcanza rápidamente concentraciones eficaces en el cerebro, ya que incluye centros superiores y médula espinal. Se contribuye por 3 compartimientos, lo que es cerebro, corazón y hígado. Bueno, y como por último fármaco es el sevoflurano. Es un anestésico general, siendo este un líquido volátil muy claro, que igual se utiliza tenerlo en un ambiente, en la temperatura ambiental. Su administración igual es debido a través sobre el vaporizador calibrado específicamente para ser utilizado en medicamentos, de modo que se puede regular la concentración liberada. Bueno, su composición de este medicamento es que contiene el 100% sevoflurano, contiene un mínimo del 300 de agua de protección frente al ácido de Lewis ambiental. Su forma farmacéutica es líquido que inhala del vapor. Bueno, sus indicaciones terapéuticas es que está indicado para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general para cirugía en personas adultas y en niños, ya sean hospitalizados o ambulatorios. Su farmacocinética de este fármaco es que tiene baja solubilidad de sangre, los efectos son más rápidos y son muy cortos que en la comparación al alotano y al isoflurano.
Bueno, es útil en la inducción anestésica, no irrita las vías aéreas y la inducción anestésica se obtiene muy rápidamente. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que son los anestésicos parenterales o endovenosos. Dice que son aquellos fármacos capaces de producir de manera reversible una insensibilidad total, administrados por vía intravenosa, como bien lo dice el nombre, hasta llegar al estado de inconsciencia, que define una anestesia general. Existen toda una serie de estados intermedios que van desde la ansiolisis hasta el estado de coma, que define lo que habitualmente se llama sedación. Cabe aclarar o recalcar más que nada, este grupo es totalmente intravenoso, como pues bien lo dice el nombre de los grupos, ¿no? Se le conoce también como TIVA, es lo que decíamos, TIVA, que la abreviación significa anestesia totalmente intravenosa, lo cual igual se conoce como una anestesia un poco general, por decirlo así, ¿no? Para que sea considerada una anestesia general tiene que tener 4 aspectos o 4 características, las cuales son la apnesia, la hipnosis, la analgesia y un bloqueo neuromuscular. Cabe recalcar que dentro de este grupo de medicamentos hay unos que tienen una mayor duración de efectividad y hay otros que tienen un mayor tiempo prolongado, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Dado que no hay ninguna droga endovenosa anestésica excepto la ketamina, el término se emplea para designar aquellas sustancias con propiedades anestésicas que no son gases y que se utilizan por vía endovenosa. Decíamos lo que decíamos hace ratos, no todos estos fármacos son considerados como una anestesia general. Más que nada estos que son por vía intravenosa, que son anestésicos parenterales, son más como una anestesia un poco más local o un poquito más sistemática, ¿no? Que tarda nada más el momento en el que se va a hacer la intervención, porque bien puede usarse esta anestesia y el paciente bien puede seguir consciente, bien puede seguir mirando lo que es el procedimiento que se está llevando, no lleva a una inconsciencia total, donde el paciente pues esté fuera de cualquier sentido, ¿no? Es una de las pequeñas diferencias que esta anestesia tiene con las otras. Entonces, decíamos que dentro de los anestésicos parenterales encontramos diferentes fármacos, ¿no? Pues en esta ocasión vamos a hablar únicamente de 5, que son el etomidato, la ketamina, el propanirido, el propofol y la tiopental. Bueno, iniciamos con la ketamina. Es un anestésico endovenoso más atípico. Su efecto se ha descrito como anestesia disociativa, en la que el paciente parece despierto pero no responde a estímulos, incluso nociceptivos. Es lo que decíamos, ¿no? Que vamos a encontrar anestesias que no un poco tan generales, sino que más un poquito de anestesia donde el paciente probablemente no esté inmerso a una sedación total, sino que pues tenga parte de sus sentidos activos, por decirlo así, ¿no? Dice que va a tener estímulos nociceptivos, que son, por ejemplo, va a tener un efecto alucinógeno, un anestésico completo, va a tener una disociación funcional del tálamo, anestesia disociativa, etcétera, ¿no? Sus efectos pues son, hablando, tiene varios efectos, ¿no? Está en efectos que afectan al sistema nervioso central. Sería un aumento del consumo metabólico de oxígeno, un aumento del flujo sanguíneo cerebral, un aumento de la presión intracraneal, efectos psicomiméticos, que es lo que decíamos, que son alucinaciones y son delirios, ¿no? Va a tener también un efecto cardiovascular, que es un aumento del gasto cardíaco y la tensión arterial. Dosis altas, en dosis altas va a ser un depresor miocárdico. Hablando al nivel pulmonar, también va a tener otros efectos, que son el aumento de la presión de la arteria pulmonar, va a ser un broncodilatador,
y pues dice que no deprime las respuestas de la vía aérea, ¿no? Su farmacocinética, su absorción puede ser intramuscular, se ha usado por vía espinal. Su distribución inicial tiene un tiempo de 10 a 15 minutos. El metabolismo es hepático con metabolitos activos, produce inducción enzimática muy importante, aparece tolerancia con dosis múltiples, el tiempo de eliminación de 2 horas, eliminación renal, ¿no? Sus interacciones podría ser que potencia la acción de los relajantes musculares no despolarizantes, puede dar lugar a convulsiones si se asocia a teofilina. Con el diazepam disminuye los efectos estimulantes cardiovasculares, pero alarga la duración de la ketamina. El litio prolonga su vida media y los gases halogenados aumentan sus efectos sobre el miocardio. Pasemos al siguiente fármaco. Vamos a empezar a hablar ya del etomidato. Dice que es un fármaco derivado imidazólico con propiedades de corticosteroides. Se usa en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Su administración en perfusión continua endovenosa. Tiene la capacidad de supresión corticoadrenal, que está asociada con la mayor mortalidad posoperatoria, por lo que su uso se limita a la inducción. Es un poquito reservado este fármaco, ¿no? Por lo que ha causado o por lo que se conoce que puede llegar a causar, ¿no? El mecanismo de acción es el siguiente: deprime el sistema reticular activador y simula los efectos inhibidores del GABA. Tiene efectos desinhibidores extrapiramidales. Vamos a pasar a los efectos clínicos. Igual lo vamos a dividir en tres niveles que llegan a afectar. El primero pues es el nivel del sistema nervioso, que dice que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye presión intracraneal y la demanda de oxígeno, mantiene la presión de perfusión cerebral. A nivel cardiovascular dice que sus efectos son mínimos y dice que es un inductor intravenoso. A nivel pulmonar, mínima depresión y pues no genera apnea. La farmacocinética de ese medicamento es la siguiente, ¿no? Es hidrosoluble a pH ácido y liposoluble a pH fisiológico, por lo que se administra en solución acuosa y produce frecuentemente dolor a la inyección endovenosa, de administración únicamente endovenosa. Presenta una distribución cerebral rápida, a pesar de su alta fijación a la albumina. Dado su alto volumen de distribución, su vida media de eliminación es prolongada, puede ser de 70 a 120 minutos, pero al metabolizarse rápidamente por microsomas hepáticos y esterasas plasmáticas, alcanza concentraciones subhipnóticas y por lo tanto presenta una corta duración de acción clínica. Bueno, vamos a pasar al siguiente fármaco, que sería el propapidino. Dice que es un anestésico general de fenilacetato de acción ultra corta. Aquí ya estamos hablando aquí ya empezamos con los fármacos con acción más corta, como para tratamientos o como para intervenciones médicas un poquito más cortas, ¿no? En el momento donde no se necesite prolongar tanto el tiempo de anestesia o el tiempo de sedación al paciente, ¿no? Dice que fue introducido originalmente por Bayer en 1963, pero las reacciones anafilácticas hicieron que se retirara poco después. Su mecanismo de acción es el siguiente. Dice que es un inhibidor alostérico del GABA, actúa a nivel mesencefálico y vulvar, puesto que neutraliza la acción de los neurolépticos centrales en estos sitios. Su farmacocinética y su farmacodinámica es la siguiente. Se caracteriza que distingue a los eugenoles de todos los demás anestésicos intravenosos disponibles en la rapidez de la recuperación completa.
Aunque todo fármaco que se da por vía intravenosa se redistribuirá en el cuerpo, la velocidad de recuperación en este caso se debe a su rápida destrucción por la colinesterasa del plasma en un metabolito ácido sin propiedades anestésicas. Tiene gran estabilidad cardiocirculatoria, aunado a su actual preparación que le proporciona baja liberación de histamina. Tiene una vida media de acción de 7 a 10 minutos aproximadamente, con una recuperación aceptable de 20 a 25 minutos. Es inactivado rápidamente por las esterasas del plasma y hepáticas, y los metabolitos inactivos se eliminan rápidamente a través de la orina. Sabemos que pues este es uno de los medios de excreción más comunes en cuestión de fármacos, ¿no? La orina, entonces aquí pues tampoco es la excepción. Dice que el propinarido también se conoce pues como comercialmente como panitol. Dice que sus indicaciones son inducción y anestesia de acción ultra corta, lo que decíamos. Está indicado para intervenciones cortas, pues intervenciones médicas en el que pues no se necesite mucho tiempo de acción, ¿no? Está indicado para como uso de anestesia. Dice que sus efectos adversos son hipertensión grave, tromboembolias, náusea, vómito, movimientos involuntarios musculares, anemia hemolítica y nefropatías, ¿no? Sus interacciones también son las siguientes. Dice que con las fenotiacinas dice que aumentan sus efectos. Hay que tener precaución en pacientes epilépticos en tratamiento previo con estos fármacos. Una de las consideraciones de enfermería, pues que el efecto anestésico aparece de 3 a 6 minutos, así que hay que estar vigilándolo. Y vigilar al paciente en la hipertensión arterial intensa, hipotensión, y aplicar medidas para su control. Ok, vamos a pasar a nuestro siguiente fármaco, ¿no? Sería el propofol. El propofol es un agente anestésico de acción corta, con un comienzo de acción rápido de aproximadamente 30 segundos, es un poco más rápido que el prepanidol, y una recuperación de la anestesia normalmente también rápida. En general, cuando se administra propofol para la inducción y mantenimiento de la anestesia, se observan ligeros cambios de la frecuencia cardíaca y disminución en la presión arterial media. El propofol reduce el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y el metabolismo cerebral. La reducción de dicha presión es mayor en pacientes con un valor basal elevado de esta. Existen numerosos estudios en marcha para tratar de aclarar los posibles efectos analgésicos. Produce una apnesia marcada, pero menor que los benzodiazepinas para la misma sedación. Okay. Dice que el propofol también se le conoce, tiene dos nombres comerciales, los más comunes sería el diprivan y el recofol. Dice que es un medicamento, como pues bien decíamos, como bien lo dice el nombre del grupo, ¿no? Intravenoso. Dice que su inducción es de 100 a 150 miligramos por kilo por minuto. Sus efectos adversos son movimientos tónico-mioclónicos, cefalea, mareos, hipotensión, bradicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, cólicos abdominales, decoloración de la orina, hiperlipidermia, apnea, tos, hipo, fiebre, dolor en el sitio de la inyección, enfriamiento y entumecimiento, ¿no? Sus precauciones sería que debido a la presentación del fármaco en emulsión, administrar con precaución en alteraciones de metabolismo de lípidos, como pancreatitis, hiperlipoproteinemia primaria e hiperlipidemia diabética, administración de lípidos en infusión para nutrición parenteral, precaución en ancianos, en pacientes debilitados. Dice que está contraindicado pues a pacientes que hayan presentado hipersensibilidad al fármaco, a sus componentes, aceite de soya, lecitina de huevo y glicerol. Dice que pues sus interacciones con otros fármacos es la siguiente, ¿no? Con anestésicos inhalados, por ejemplo el enflurano, el otano, isoflurano,
y anestésicos suplementarios, dice que aumenta la acción anestésica y cardiovascular de propofol. Bueno, vamos a pasar por nuestro siguiente fármaco, que sería el tiopental. Dice que es un anestésico barbitúrico de inicio de acción rápida y corta duración. Dice que induce hipnosis y anestesia no analgésica. Los barbitúricos producen sedación mediante la unión del complejo GABA receptor a través de receptores de diferentes benzodiazepinas. Es anticonvulsionante, disminuye el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, manteniendo la presión de perfusión cerebral. También es conocido como pentotal sódico en su presentación comercial. Sus indicaciones son de 3 a 5 miligramos por kilo en intervalos de 20 a 40 segundos, cuantas veces sea necesaria. Sus precauciones pues sería administrar IV en dosis de 25 a 75 miligramos para asegurar la tolerancia y sensibilidad al fármaco, ¿no? Pues sus efectos adversos serían los siguientes: ansiedad, apnesia retrógrada, somnolencia prolongada, alteraciones, tromboflebitis, hipotensión, taquicardia, depresión de miocardio, arritmias, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, tos, depresión respiratoria, apnea, hipo, necrosis, ulceración, irritación local, reacciones alérgicas, gangrena en inyección arterial y temblores. Sus interacciones pues serían las siguientes, ¿no? Con otros fármacos, con antihistamínicos, con benzodiazepinas, con hipnóticos, con narcóticos, con fenotiacinas, con sedantes y con alcohol. Dice que va a tener un efecto donde aumenten los efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces hay que vigilar siempre estas interacciones, ¿no? En sus precauciones pues sería en pacientes con difusión hepática, renal, cardiocirculatoria o respiratoria, en hipotensión o estado asmático, anemia intensa, choque, mixedemia, enfermedad de Addison, miastenia grave o aumento de presión intracraneal, ¿no? Pues esos serían más o menos, no son todos los fármacos, claro, ¿no? De ese grupo, pero sí los más utilizados o sí los más comunes, ¿no? Fármacos analgésicos complementarios. Dentro de este grupo de medicamentos, una de sus clasificaciones son los fármacos anestésicos complementarios. Estos fármacos actúan con lentitud y en su mayoría se administran con más medicamentos, por eso llevan el nombre de complementarios. Producen la reducción de anestésicos generales con disminución de sus efectos adversos y forman parte integral de los esquemas de anestesia general. Dentro de su acción anestésica es que estos fármacos impiden la generalización y conducción del impulso nervioso, inhiben la entrada de sodio y la salida de potasio, lo que aumenta el umbral eléctrico de excitación y disminuye la velocidad de su impulso nervioso. En los fármacos analgésicos complementarios existe una clasificación que son los ésteres y las amidas. En los ésteres entran los medicamentos como la procaína, cloroprocaína, tetracaína, y en las amidas lo que es la lidocaína, pivacaína, etidocaína y prilocaína. La farmacocinética de este grupo, hablando de una manera general, en su mayoría son ésteres o amidas, derivados de bencénicos, que son las bases débiles que se ionizan a través de la ganancia de un protón H+. El pKa de estos fármacos está entre 8 y 9. Las variaciones dependen del pH del medio, que tienen efectos importantes sobre la proporción entre el fármaco ionizado y el no ionizado. La interacción de este grupo serán los fármacos que se encarguen
de aumentar las concentraciones de calcio extracelular. Estas funcionarán de manera antagonista. Los fármacos que aumenten concentraciones de potasio extracelular servirán como potencializadores. Los depresores del sistema nervioso central, los bloqueadores neuromusculares y opioides potencializan sus efectos. Los anestésicos del grupo de las amida y la ropivacaína tienen efectos aditivos. El primer medicamento de esta clasificación de los anestésicos será la bupivacaína. Este medicamento es un anestésico donde su aplicación es estrictamente médica. Por la duración prolongada y potencia que tiene, se utiliza comúnmente en procedimientos postoperatorios contra el cáncer para el alivio del dolor. Dentro de sus precauciones están las de no usar en áreas con alteraciones de la circulación y no administrar con adrenalina por vía subaracnoidea. Las contraindicaciones son las de anestesia cervical obstétrica y en actividades de vigilancia, la toma de signos vitales, estado de conciencia, signos de toxicidad del sistema nervioso central, farmacocinética de la bupivacaína. Desde la inyección de la bupivacaína en el cuerpo humano, los tejidos, los músculos, incluso los tejidos cercanos de donde fue suministrado el analgésico, se presenta dilatación. Algunas soluciones contienen constrictores para contrarrestar la dilatación tan pronunciada de los músculos, reduciendo su duración. Estas altas concentraciones de bupivacaína se distribuye a través del torrente sanguíneo y de manera elevada llega al corazón, cerebro, hígado y hasta el pulmón. Una vez esta sustancia es absorbida por los tejidos y se encuentra en el hígado, el mismo es eliminado a través de la orina, donde solo se excreta un 5% de las dosis suministradas. Farmacodinámica de la bupivacaína. La bupivacaína reduce la permeabilidad de la membrana y la entrada rápida de sodio, inhibiendo la generación y conducción del impulso nervioso. Dicha acción reduce de forma dosis dependiente la excitabilidad nerviosa, umbral eléctrico incrementado, dando lugar a una propagación insuficiente del impulso y en el consiguiente un bloqueo de la conducción. El segundo medicamento es el cloruro de etilo o traumasol. Es un anestésico local por enfriamiento, con contracturas musculares, calambres por exceso de actividad física, esguinces o contusiones superficiales, extracción de pequeños cuerpos extraños en la piel y tejido subcutáneo, incisión de accesos subcutáneos. Contraindicaciones: no aplicar en mucosas y ojos, no debe ser inhalado ni usar cerca del fuego, ya que es inflamable. Actividades de vigilancia: se deberá tener precaución de no aplicarlo durante un tiempo mayor al recomendado, ni zonas con irrigación sanguínea deficiente. Farmacocinética y farmacodinámica del traumasol. La aplicación cutánea de cloruro de etilo en forma de spray durante 10 a 15 segundos sobre la zona afectada provoca el rápido enfriamiento de los tejidos superficiales gracias a su capacidad de evaporación acelerada, provocando un efecto anestésico de las terminaciones nerviosas, un efecto vasoconstrictor que evita la extravasación de líquidos y el edema consecutivo en traumatismos.
recientes, así como la formación posterior de equimosis por microhemorragias cutáneas. El efecto anestésico es transitorio y dura aproximadamente de 30 segundos después de su aplicación. No se absorbe por vía cutánea, por lo que carece de efectos sistémicos. La lidocaína o también pisacaína es un medicamento que se utiliza como anestésico local. Este bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y la propagación de las señales de dolor. Las indicaciones para este medicamento, o sea, la lidocaína, son como anestesia caudal, anestesia epidural, lumbar y torácica, bloqueo nervioso periférico y simpático. Las contraindicaciones son en caso de hipersensibilidad, bloqueo cardíaco, hemorragias graves, hipotensión grave, estado de choque, disfunción hepática o renal. La farmacocinética de la lidocaína. La lidocaína se distribuye en dos fases. La primera representa la distribución de la lidocaína en los tejidos más altamente perfundidos y la segunda, que es más lenta. El fármaco se distribuye en los tejidos adiposos y musculoesqueléticos. La distribución de la lidocaína es menor en pacientes con insuficiencia cardíaca. El inicio de la acción de dosis es inmediata en administración intravenosa y intramuscular es de 5 a 15 minutos. La duración de acción es de 10 a 20 minutos en intravenosa y de 60 a 90 minutos en dosis intramuscular. Se metaboliza extensamente por el hígado. Farmacodinámica de la lidocaína. La lidocaína produce sus efectos anestésicos mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad de la membrana del nervio al sodio, al igual que afecta la permeabilidad de sodio en las células del miocardio. Este medicamento también funciona como antiarrítmico. Su farmacodinámica es que la capacidad de inhibir la entrada de sodio a través de los canales rápidos de la membrana celular del miocardio, lo que aumenta el periodo de las recuperaciones después de la reparalización, suprimiendo el automatismo y disminuyendo el periodo relativo efectivo y la duración del potencial de acción en el sistema de Hirschsprung en concentraciones que no inhiben el automatismo del nodo sino-auricular. La prilocaína pertenece a la clase de las amidas de los anestésicos locales, igual que la lidocaína y bupivacaína. Este fármaco se administra por vía parental como anestesia local. Las indicaciones están para el bloqueo nervioso mayor, dolor postoperatorio, infusiones lumbares, epidural, infusiones continuas torácicas, epidurales. Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, en pacientes con metahemoglobina idiopática o congénita. Farmacocinética de la prilocaína. Después de la aplicación de este fármaco, comienza su acción en tejidos blandos a los 3 minutos aproximadamente y se prolonga durante 2 horas. La anestesia dura alrededor de 10 minutos. La prilocaína se absorbe totalmente al ser aplicada y se metaboliza en el hígado y riñón, desde el cual es excretada en mayor medida. La farmacocinética puede ser alterada en pacientes con enfermedades hepáticas o renales. Farmacodinámica de la prilocaína. La prilocaína ocasiona un bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad al sodio de la membrana de las células nerviosas. Esta reducción disminuye la depolarización de la membrana, aumentando el umbral necesario para la excitabilidad eléctrica. El bloqueo se produce en todas las fibras nerviosas, pero los efectos son mayores en los nervios automáticos y en los sensoriales, y en estos mayores en los motores.
La ropivacaína es un anestésico local tipo amida que bloquea la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos por la disminución de la permeabilidad de las neuronas de los iones de sodio. Este medicamento está indicado como anestesia local por infiltración, bloqueo epidural, nervioso o de campo. Está contraindicado en casos de hipersensibilidad al fármaco, en pacientes con arritmia cardíaca, disfunción cardiovascular, hemorragias graves, hipotensiones graves, disfunciones hepáticas o renales, bloqueo subaracnoideo. La farmacocinética de la ropivacaína se administra por vía parenteral, ya sea en forma de infusión epidural o mediante bloqueo regional. La absorción de este medicamento es dependiente de la dosis total, la vía de administración y de la condición hemodinámica y vascularidad del sitio de administración. Después de su administración, el inicio de la acción se produce de 10 a 25 minutos en una duración de 2 a 4 horas. Se distribuye en todos los tejidos con elevada unión de las proteínas, en particular de la glicoproteína. Su metabolización es por el hígado y se excreta por vía renal. Farmacodinámica de la ropivacaína. Actúa al interferir con la entrada de sodio en las membranas de las células nerviosas, igual que todos los anestésicos locales. La ropivacaína causa un bloqueo reversible de la conducción nerviosa por disminución de la permeabilidad del nervio al sodio. El bloqueo afecta a todas las fibras nerviosas en el siguiente orden: autonómicas, sensoriales y motoras, con la disminución de los efectos en el orden inverso.